Buenos días, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver una situación problemática correspondiente a la función cuadrática, donde vamos a estar analizando el rendimiento de un servidor web. La situación es la siguiente. El rendimiento R, en miles de peticiones por segundo de un servidor web, se modela en función de la cantidad de trabajadores, X, que serían los procesos que tienen asignados. El modelo es una función cuadrática, como estamos viendo en pantalla. R en función de X es igual a menos 0,5x al cuadrado más 12x más 50. El rendimiento lo que hace primero es aumentar al agregar trabajadores, pero después de cierto punto, agregar más trabajadores hace que el sistema se sature por sobrecarga de comunicación y en este punto el rendimiento empieza a caer. Entonces nos piden analizar algunas cuestiones. La A, ¿cuántos trabajadores X se deben asignar para obtener el máximo rendimiento posible? ¿Cuál es ese rendimiento posible máximo? ¿Cuál es el rendimiento base si solo se asigna X igual 1? Es decir, si evaluamos la función para un único trabajador. Y por último, graficar esta función e identificar el rango de trabajadores positivos donde el rendimiento disminuye. Así que nos ponemos a trabajar con esto. La función con la que estamos trabajando viene dada en su expresión polinómica. Esto quiere decir que nos brinda cierta información, pero es la expresión que menos información nos brinda. Por un lado, podemos identificar dónde se encuentra la ordenada del origen, que en este caso es 50. La expresión polinómica nos informa justamente esto. El término independiente me dice dónde la gráfica va a cortar al eje de las y. Por otro lado, el coeficiente principal me indica si mi parábola va a ser cóncava positivo o cóncava negativa. En este caso, como es un término negativo, es decir, el coeficiente principal es negativo, menos 0,5, quiere decir que la parábola va a tener una concavidad negativa, por lo que podemos deducir que va a tener un punto máximo. Teniendo esto en mente, vamos a ponernos a analizar un poco la información que tenemos. Primero, recordar que llamábamos al coeficiente principal de nuestra función. Hablando en criollo, el número que está multiplicando a la x al cuadrado, ¿sí? En este caso, menos 0,5. Llamamos b al coeficiente lineal, es decir, el numerito que está multiplicando a la x. Y por último, c, ya dijimos que corresponde a la ordenada del origen, pero importante recordar que es el término independiente de nuestra función. Con esto en mente, podemos responder ahora el primer ítem donde se nos pide cantidad de trabajadores para el máximo rendimiento. En definitiva, nos está pidiendo que nosotros seamos capaces de encontrar cuál es el máximo de esta función. Por lo que, si hacemos un poco de memoria, el máximo siempre se encuentra dentro de lo que sería nuestro eje de simetría. Y existe una expresión rápida para poder dar respuesta a esto, la que estamos viendo en pantalla. Yo puedo encontrar tanto el eje de simetría como la coordenada del vértice en X simplemente haciendo el cociente entre el opuesto de B y el doble de A. Por lo que nos ponemos a trabajar. Al pedir el opuesto de B, simplemente cambiamos el signo, ¿sí? Si B valía 12, ahora nos va a quedar su opuesto que es menos 12. Y donde aparecía la letra A, simplemente evaluamos, ¿sí?, con nuestro valor puntual, que en este caso era menos 0,5. Hacemos las cuentas, la única por el momento que podemos hacer es la del denominador, 2 por menos 0,5 da menos 1, paso final, el cociente entre estos dos números, es decir, menos 12 dividido menos 1 nos da 12. De esta manera, nosotros acabamos de encontrar la respuesta a este primer ítem, es decir, necesitamos asignar 12 trabajadores para encontrar o alcanzar el máximo rendimiento. El ítem B nos pedía cuál es ese rendimiento máximo, es decir, que viene de la mano del ítem A. Si metimos la pata en el primer ítem, lo vamos a estar arrastrando para este. Para saber cuál es el rendimiento máximo, lo que tenemos que hacer es evaluar a la función en este valor que nosotros encontramos previamente. En este caso era x igual 12, porque recuerden que estamos buscando, en definitiva, el vértice de la parábola. Es decir, las coordenadas, tanto en x como en y. Por lo que, para encontrar
rápidamente este rendimiento, simplemente tenemos que evaluar a nuestra función en este valor puntual de interés. A la vista tenemos la función para recordar bien cuál era. Paso siguiente, en cada lugar donde aparezca x, lo que vamos a estar haciendo es evaluar por 12, cambiar las x por 12. La primera parte del igual lo que me está diciendo es qué es lo que estoy haciendo yo. R es el nombre de la función y este 12 acá adentro me está diciendo que justamente voy a evaluar a la función en 12, no tengo nada que hacer de este miembro de la igualdad. Del otro lado, sí, me pongo a trabajar. Fíjense que en cada lugar donde estaba la x, cambiamos por 12. Antes de meter la pata y querer hacer todo junto en la calculadora muchas veces nos abandona. Entonces es importante que separemos en términos. Recuerden que signo más y menos son los que separan en términos. De esta manera tenemos un primer término, un segundo término y un tercer término. En los primeros dos hay cuentas que hacer seguro. El tercero, nada por hacer. Entonces me pongo a trabajar resolviendo cada uno de estos términos. Primer término, lo primero que tendríamos que hacer es resolver justamente este 12 al cuadrado y recién después multiplicarlo por el menos 0,5. En el segundo término ya hacemos el 12 por 12 sin ningún problema. Cuentas resueltas. Vuelvo a separar en término porque me queda una operación más por hacer, que es este menos 0,5 por 144. Y recién ahora estoy en condiciones de sumar todos estos términos. En este caso nos da una respuesta de 122. Esto se interpreta como que el rendimiento máximo es de 122.000 peticiones por segundo. De esta manera finalizamos ítem 2 también. El ítem C nos pedía específicamente el rendimiento base si yo tengo solamente un único trabajador. O sea que para poder dar respuesta a esto simplemente vamos a evaluar nuestra función en un trabajador, es decir, en x igual a 1. Partimos nuevamente de nuestra función, evaluamos en x igual a 1, similar a lo que hicimos en el paso anterior, en el ítem anterior, y volvemos a separar en términos. Cada término es importante respetarlo y resolverlo con mucha calma. Primer término habría que hacer primero el 1 al cuadrado y después multiplicarlo por el menos 0,5. En el segundo término, en este caso, simplemente habría que hacer el 12 por 1. Y finalmente un tercer término que ya está listo para ser operado. Es decir, resolvemos cada uno de estos términos y llegamos a una respuesta final que en este caso es 61,5. Quiere decir esto que el rendimiento con un solo trabajador es de 61,5 mil peticiones por segundo. Listo, tercer ítem y casi que estamos terminando el problema. El cuarto y último ítem nos pedía la gráfica y la ley de rendimientos decrecientes. Vamos a traducir esto un poco. Para poder graficar cualquier función cuadrática, necesitamos tener en claro cuáles son los elementos principales de esta función. La mayoría ya los tenemos, pero pasémoslos en limpio. Primero, necesito saber cuál es la ordenada del origen. Esta información me la dio simplemente la función, ¿sí? Sabemos que la curva va a cortar al eje de las y en y igual 50. Es decir, que la ordenada del origen se encuentra en el punto 0 de x, 50 de y, ¿sí? Si lo tengo que analizar en el contexto del problema, quiere decir que si no hay procesos, el sistema tiene una capacidad base de 50 o que se encuentra en ralentí. Siguiente elemento principal de una función cuadrática es el vértice. Ya lo calculamos en los ítems A y B. Sabíamos que el punto máximo de esta función se iba a encontrar para el 12 de x, 122 de y. Quiere decir que este es nuestro punto más alto. Tercer elemento principal de una función cuadrática son las raíces o raíces. Recuerden que una función cuadrática puede tener a lo sumo dos raíces, una o ninguna. ¿A qué llamamos raíz? Raíces a los valores donde el rendimiento cae a 0 por saturación total. Es decir, que esta información todavía no la tenemos. Para poder determinar las raíces de una función cuadrática que viene dada en su expresión polinómica, vamos a usar la vieja y confiable fórmula de Bhaskara, aquella que están viendo en pantalla, que seguro la usaron hasta el cansancio.
Vamos entonces a determinar cuáles son las raíces de esta función. Traemos a modo de recordatorio cuáles eran justamente los valores de a, b y c de esta función y utilizando ellos vamos a reemplazarlos en la fórmula de Bhaskara. De esta manera, en cada lugar donde aparecía b, reemplazamos por el 12, teniendo en cuenta que este menos lo que me está diciendo es que voy a estar trabajando con el opuesto del número. En los dos lugares donde aparecía la A, reemplazamos por el menos 0,5 y donde aparece la C, por el 50. Una vez que ya tenemos todo ajustado con los valores que nosotros necesitamos, lo primero que vamos a hacer es resolver algunas cuestiones. Por un lado, en el denominador es una cuenta que podemos hacer directa sin ningún inconveniente. En este caso, 2 por menos 0,5 nos va a dar menos 1. Donde más atención hay que prestar, ¿sí?, es qué es lo que sucede dentro de la raíz cuadrada. Importante tener en cuenta que estamos obligados a separar en términos. En un primer término lo que vamos a resolver es justamente el b al cuadrado. En este caso puntual, 12 al cuadrado. Por otro lado, tenemos todo lo que sobra, todo el resto, que viene a funcionar de segundo término y tenemos que hacerlo todo junto. En este caso, menos 4 por menos 0,5 por 50. Si somos prolijos no vamos a tener problemas y la calculadora no nos va a abandonar. Entonces, hechas estas cuentas, fíjense, el 12 al cuadrado, 144, nos da menos 4 por menos 0,5 por 50, 100 positivo, y abajo el menos 1 que ya habíamos spoileado. Paso siguiente, lo único que podemos hacer es resolver esta suma que se encuentra dentro de la raíz, que en este caso es 244. Y estamos en este punto en condiciones de resolver la raíz cuadrada de 244. No es un número exacto, o sea que es un irracional, pero vamos a trabajar con la aproximación justamente para facilitarnos un poco la vida. Entonces, fíjense que el igual ya se transformó en un aproximado. Las respuestas que vamos a encontrar ahora son aproximadas. En este caso, vamos a redondear y decir que la raíz cuadrada de 244 es 15,60 y llegado a este punto es donde nuestro ejercicio se desdobla en dos. Por un lado vamos a encontrar lo que llamamos x1 o primer raíz, donde en este caso elegí yo trabajar con el signo más y nos da un aproximado de menos 3,6. Este valor puntualmente para esta situación problemática no tiene sentido, ya que no puedo tener trabajadores negativos, yo no puedo tener menos 3,6 trabajadores. Entonces, para la situación problemática con la que estamos trabajando, queda automáticamente descalificado. Por otro lado, vamos a buscar la segunda raíz de esta situación, donde en vez de trabajar con el signo más, estamos trabajando con el signo menos y nos da un aproximado de 27,6 trabajadores. ¿Sí? Que en este caso diríamos que podría darse aproximadamente con los 28 trabajadores. Casi que estamos llegando al final del ejercicio. Paso final o ítem final nos pedía justamente graficar la función teniendo en cuenta el contexto del problema. Lo que nosotros estamos viendo en pantalla es la función de segundo grado cruda, sin tener en cuenta cuál es el contexto. Vamos a repasar un poco cuáles son justamente estos elementos principales. La línea punteada en azul corresponde al eje de simetría que pasa justamente, ¿sí?, por donde se encuentra el vértice. Es decir, el punto que tenemos acá está dado en 12 de x, 122 de y, es el punto máximo, el vértice de nuestra función. El que estamos viendo acá está justo en y igual 50, o hablando con propiedad, es el punto 0,50 y es lo que corresponde a la ordenada del origen. Si analizamos el problema puntual, acá es donde arrancaría nuestra representación con sentido, porque yo no puedo tener menos empleados, o sea, arranca en el empleado 0. Este punto de acá es una de las raíces que nos dimos cuenta o que eliminamos, descartamos rápidamente porque, de vuelta, no podía tener menos 3,6 trabajadores. Y la que tenemos acá corresponde a la segunda raíz que sí daba
respuesta para nosotros justo estaba en el 27,6, que un aproximado de 28 empleados, vamos a decir, redondeando. Entonces, de esta manera tenemos graficada nuestra función cuadrática, ¿sí? Lo que nos conviene hacer siempre es ir marcando justamente todos los elementos principales. Raíces, ordenada al origen, vértice, eje de simetría, y recordamos que la parábola justamente es simétrica. O sea que si yo quisiera tener una ayuda extra, puedo buscar el punto simétrico, por ejemplo, de la ordenada al origen, para asegurarme que quede lo más linda posible. Ahora, si vamos a prestar atención un poco más a lo que sería el contexto del problema, ya vimos que hay partes de esta gráfica que no nos sirven para nada y que justamente tendríamos que descartar. Esta es una, ¿sí? No tiene sentido hablar de empleados negativos porque no puedo tener menos 2 empleados, y por otro lado, esto que está acá tampoco se ajusta a mi contexto, ¿sí? Si deja de funcionar, no me sirve para nada. Por lo que quiere decir que el gráfico que yo tendría que hacer para dar respuesta a la situación problemática es justamente este recorte que estamos viendo acá, ¿sí? Que lo que me está mostrando específicamente es que para el máximo de 12, si yo sigo de 2 empleados, ¿verdad? Si yo sigo agregando gente, lo que va a pasar es que al llegar a los 28 trabajadores, maté a mi servicio. O sea, claramente me muestra dónde está lo óptimo. Por eso siempre es importante analizar qué es lo que sucede, hasta dónde me conviene agregar gente. Pensemos que tengo una pizzería donde pongo un maestro pizzero y funciona lento, pero funciona. Agrego otro pizzero, también funciona. Agrego 5, trabajan lo más bien, pero si yo quiero poner 10 pizzeros más, no van a tener espacio ni para moverse. Entonces lo que era óptimo en un momento o me daba ganancia, empieza a decaer y de hecho generarme pérdida. Por eso siempre es importante analizar contexto donde estamos trabajando. Y para finalizar, nos pedía el ítem de analizar la ley de rendimientos decrecientes. ¿Qué quiere decir? Justamente este análisis que acabamos de hacer, que el rendimiento de empleados empieza, va en aumento hasta llegar al 12, donde está lo máximo, y a partir de 12 empieza a decaer hasta llegar a 28 aproximadamente. Esto es todo, hemos finalizado el problema, espero que sea de ayuda. Nos vemos en un próximo video.